Iván. Sí, sí, claro que no. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos a esta calurosa y atascada tarde madrileña. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Iniciamos el ciclo de actividades de la temporada de la Fundación DENAES, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, y bueno, yo les agradezco mucho que estén hoy aquí. Esperamos desde el patronato de la Fundación que esta sea el inicio de muchas actividades este otoño e invierno. Os saludar a Jorge Campos, miembro también del patronato, a Iván Vélez, el director de DENAES, y bueno, yo misma, que estoy en doble calidad de riojana y socia del centro de hace muchos años y de miembro del patronato también. Pero el protagonista, el gran protagonista de esta tarde, bueno, pues es don Ignacio Branch, no lo pronuncio muy bien, perdóname, que nos va a hablar de su libro Hispanidad, escritos en defensa propia. Entonces, un máximo representante de las actividades de DENAES, cuyo valor fundamental, cuyo objetivo fundamental es la defensa de la nación española, y todas las actividades que se realicen en este sentido van a ser bienvenidas. Les invitamos a que se hagan socios de DENAES y a todo lo relacionado con la hispanidad, la defensa de España, que creemos que ahora mismo es más necesaria que nunca, y todo lo relacionado con ello, bueno, pues será bienvenido desde DENAES. Así que le cedo la palabra a nuestro director para que presente al autor del libro, y muchísimas gracias de nuevo, Ignacio. Gracias, Teresa. Ahora, bueno, pues va a ser una presentación evidentemente telegráfica, porque lo que importa es lo que nos venga a contar don Ignacio hoy, al cual agradecemos pues que se haya acercado a nosotros, porque aunque somos la Fundación para la Defensa de la Nación Española, pues evidentemente el ámbito natural de la nación española es eso que se da en llamar hispanidad, que es un todo complejo que bueno, que ahora veremos qué acepción o qué interpretación de hispanidad maneja Ignacio Branch, que es licenciado en Historia y en Ciencias Políticas, es decir, que no es una persona ajena a estos debates a veces acalorados, pero desde luego hispanidad es un lazo común a todos los que hablamos al menos esta lengua que hoy es tan puesta en cuestión en su mismo origen, que es España, ¿verdad? De hecho, ya le he lanzado el guante para que nos mande algún artículo en defensa de la lengua española, porque el provincianismo español está llegando a tal extremo que tendrán que venir, de fuera vendrán, que nos iluminarán seguramente. Bueno, muy rápidamente voy a hacer un brevísimo comentario del libro. El libro es una recopilación de artículos con un hilo conductor que es, pues eso, la defensa de la hispanidad, que además el término defensa, que remite, al menos creo yo que es una de las fuentes de don Ignacio, que es la obra de Maeztu, o al menos esas son las coordenadas que a mí me ha parecido detectar, junto con la de Zacarías Vizcarra, que veo que aparece por aquí su obra, que tiene mucho que ver con todo esto. Pues es un libro que se titula Hispanidad, escritos en defensa propia. Yo creo que esa es quizá la clave, porque, como es bien sabido, la hispanidad pues tiene diversas amenazas de tipo, pues sobre todo imperial, como son las amenazas propias de una entidad histórica, de un bloque histórico de tal escala. Es un libro que aborda todas las polémicas que se han ido suscitando en los últimos 30 años, más o menos, 30 y tantos años, y que hace especial hincapié en algo muy importante, como es el ataque que ha rebrotado recientemente a símbolos hispanos, tanto los símbolos clásicos, las banderas, y de hecho además se aborda una bandera que se propuso como la bandera de la hispanidad en su momento, hace ya bastante tiempo, y no en España, precisamente ahora nos explicará dónde. Además, un libro donde aparecen una serie de autores que, puesto que hay corrientes hispanistas en varias naciones, este libro sirve para conocer a otras personas que han cultivado pues estos temas que nos conciernen, y por supuesto aborda sin lugar a dudas este movimiento iconoclasta, pero de un determinado sesgo, un sesgo antihispánico que se ha dado sobre todo en Estados Unidos y que por supuesto se ha extendido por todo el orbe, como es el derrocamiento de estatuas, sobre todo de Colón, pero de Junípero Serra, ahora que está aquí Jorge Campos, también. Es decir, que el ataque es a la hispanidad y a ciertas connotaciones de la misma o ciertos elementos constitutivos como es el catolicismo. Así que bueno, sin más, agradeciendo su presencia aquí, y por cierto, el que quiera tiene ahí ejemplares ahí fuera para adquirirlos y leerlos con
con el interés debido, le cedo la palabra a don Ignacio Brach. Muchas gracias. Ahí se escucha, ¿no? Sí. Muchas gracias a todos los presentes, al Centro Riojano por permitirnos esta charla, al director de DENAES, Iván Vélez, y a Teresa Chinchetru, por integrante del patronazgo de Fundación DENAES. Bueno, veo aquí a grandes amigos, como una gran amiga como es Ana Velasco, José Antonio Fuster, que hay un artículo que fue publicado por primera, o sea, en la Gaceta de Liberasfera, y a Jorge Campos, que por la labor que hace y que desde Buenos Aires lo seguimos muchas veces en la prensa y en los programas televisivos. También a un sobrino mío que está allí sentado, a Juan. Y Paloma Hernández está por llegar, que se ha quedado un problema del tren que llegó tarde, que fue quien presentó este libro junto a José Javier Esparza en mayo pasado en la librería Tercios Viejos. Dicho esto, quisiera comenzar dando las características de este libro, porque en realidad es un libro, como bien mencionó Iván, de artículos, cartas de lectores, comunicaciones académicas, desde el año 1988, o sea, hace 35 años, mi hija tenía 1 año, al 2022. Creo que ya podría incorporar 3 o 4 artículos más desde que se editó. Y que yo ¿por qué me surgió condensarlos en un plexo y en un libro? Porque yo he escrito otros libros históricos, de contenido histórico, de distintos temas, artículos también antes del 88, pero durante todos estos años, pero noté en mí mismo que había una continuidad de un tema que me había motivado desde esos años jóvenes hasta el presente, que era la defensa del concepto y la cosmovisión de la hispanidad, de ese fenómeno único en la historia universal que se dio con la llegada de España a América, el proceso de conquista, de evangelización, y que dio, por eso digo que único, la resultante del mestizaje cultural y de sangre que produce ese mundo hispanoamericano y que va a cambiar, sin duda, a América, pero también a España y a todo el Occidente. Que heredamos a través de España la cultura grecolatina, la fe cristiana, y más aún luego de la circunnavegación de Magallanes y Elcano, es decir, ese imperio global y universal, se va a nutrir de América y que va a producir ese peculiar imperio que va a ser atacado en su momento por, yo digo, la vieja leyenda negra, que eran no otras que las potencias europeas que no podían vencer militarmente a España, llámese Holanda, Francia, Inglaterra, y que en los últimos años se ha remozado en una neoleyenda negra, cargada de distintos elementos que ahora vamos a mencionar, pero que tiene el mismo objetivo, que es denostar ese mundo que surgió a partir de 1492 con la llegada de Colón, cometiendo todo tipo de falacias, comparando lo que fue este proceso con el colonialismo de la segunda mitad del siglo XIX, que no tiene absolutamente nada que ver, porque si podemos decir, a diferencia de ese colonialismo del siglo XIX, de fines del siglo XIX, el Imperio Español fue no un proyecto de crear factorías de un modelo extractivo. Es decir, sin duda, como todo imperio, buscaba avances en la ciencia, en lo económico, en riquezas, pero vino acompañado todo eso con la evangelización, la construcción de un derecho de Indias que desde el codicilo de Isabel la Católica hasta las leyes de Burgos, las nuevas leyes, la Escuela de Salamanca, que es un ejemplo de lo que hoy se llaman derechos humanos, es decir, produciendo hechos, por eso digo que son irrepetibles en la historia de la humanidad, lo que hizo España en América y ese peculiar imperio que se constituyó, que llegó cuando se produce la controversia de Valladolid y las posturas de Vitoria, del padre Suárez,
pensar que el poder que tenía ese imperio frena la conquista, a pesar de que tenía un aval de una bula papal, y quería a ver si había derecho a conquistar esos territorios. Y Carlos V dice, bueno, vamos a ver qué se dice. Justamente, yo digo, no sé, en algún artículo lo menciono, a principios del siglo XV había dos religiones que tenían un concepto global, de expansión global. Una era el Islam y otra el cristianismo. Bueno, Iván, he leído ese maravilloso libro sobre la Reconquista. Claro, pensar que España, los reinos de España habían, en 1492, habían terminado la lucha de 7 siglos por reconquistar sus territorios, y en paralelo se produce el fenómeno de América. Entonces, ese espíritu para mí impregna la conquista de España en América en la difusión de la fe. Y allí tenemos mercedarios, agustinos, dominicos, jesuitas, franciscanos. Uno de los artículos que yo se lo dedico aquí es a Fray Junípero Serra, aquel mallorquí maravilloso, San Fray Junípero Serra, que, bueno, de las 35 misiones establecidas en California, 9 son fundadas por él, que es un defensor de los indígenas a ultranza. Hay inclusive una carta de queja hacia el gobernador hacia el virrey Bucareli por abusos del gobernador, y logra la destitución de él. Todo lo que implica ese modelo del derecho indiano, que va hasta la figura del defensor de indios como una institución, es decir, España traslada, como todos saben, sus instituciones, que van a tener una modalidad propia en América con el correr de los años, pero que va a dar una característica peculiar. Y ese imperio es absolutamente tolerante, es decir, en ese mestizaje cultural y de sangre, y las órdenes religiosas ahí tienen un papel muy relevante. Entonces vemos desde el surgimiento de un estilo arquitectónico como el barroco jesuítico, el barroco americano, la música donde se mezclarán quenas con violines y cajas, y esos 300 años que hasta que se produce y se inician los procesos de independencia va a ser un imperio en paz internamente. Eso es lo curioso, sin guarniciones militares ni opresivos, por el contrario, y donde el mestizaje y los criollos, o sea, los españoles americanos ya nacidos allí, van a, bueno, producir y integrarse al cuerpo académico en las universidades, donde se crean hospitales. Por eso digo, la diferencia fundamental con cualquier otro proceso de colonización del siglo XIX, porque este es un imperio no extractivo, sino es un modelo de imperio generativo, en lo cultural, en todas las facetas. ¿A qué vienen estas palabras? Asistimos desde hace ya un tiempo a esta neoleyenda negra que empieza a surgir en este mundo a través globalizado, pero que no tiene nada que ver con un concepto globalista concebido desde unas élites plutócratas que quieren imponernos cómo pensar, qué comer, confundir, que es lo mismo lo bello a lo feo, a la fealdad, que es defender el primer derecho que tiene el ser humano. No es un derecho, pero sí es un derecho al convalidar la muerte de un inocente, es decir, todo un modelo que trata de socavar aquellos valores fundamentales que hicieron de Occidente su tradición grecolatina y la fe cristiana. Y en este caso, en la hispanidad, a partir de la Reforma, el imperio español fue el imperio católico. Entonces, atacar la hispanidad es atacar también a la fe. Lamentablemente la realidad de hoy es distinta, pero una de las menciones que yo tenía para hacer es en 1988, cuando Juan Pablo II dice: el logro más maravilloso que ha tenido la Iglesia Católica ha sido la evangelización de América.
Hoy un compatriota mío que ocupa la silla de San Pedro pide disculpas. Y lo digo con la verdad, pero es así. El concepto, además, me produce, que lo mencionó Iván, me produce el concepto de hispanidad, me hace alegrar mucho que haya surgido justamente en Buenos Aires. Porque más allá de que se hablaba del mundo hispánico, la monarquía hispánica, pero a partir de los años 20, donde, porque producidos los procesos de independencia de los que hoy son las repúblicas de Hispanoamérica, o si incorporamos a Brasil, Iberoamérica, el primer tramo, justamente ahí había un sostenimiento de la leyenda negra, porque claro, era para justificar el proceso de independencia. Ahora bien, proceso de independencia que yo, sin desmerecer a unos y a otros de los que combatieron a partir de 1810, para poner un ejemplo, no es lineal ni es blanco y negro, porque había peninsulares que combatían con, entre comillas, los denominados ejércitos patriotas. Para mí, patriotas eran todos, porque eran la misma patria, y había criollos americanos que no conocían la península y que combatían por la bandera del rey. Entonces, terminado este proceso, empieza a surgir en los años 20 del siglo XIX una revalorización de esa herencia hispánica, de todo lo que legó España a América. Que ayer lo dije también en una charla, pensar que es un imperio que desde Alaska hasta el Cabo de Hornos ocupaba algo que hoy se sigue silenciando, más allá de algunas voces, la tercera parte de lo que hoy es Estados Unidos. Bueno, y volviendo a Fray Junípero Serra, donde la toponimia es totalmente, es decir, son todas las misiones franciscanas, jesuitas y franciscanas, está en la toponimia de la Florida, de Puerto Rico, de California, ni hablar. Cada misión es Santa Bárbara, Santa Mónica, San Francisco, Los Ángeles. El año pasado, que hago un paréntesis, que me causó mucha gracia, el 12 de octubre yo estaba viendo televisión en Buenos Aires y veo que entrevistan al entrenador del equipo de básquet del San Antonio Spurs, que jugaba ahí un argentino, Ginóbili, que jugó de Colló. El entrenador era serbio. Entonces le preguntan sobre el 12 de octubre. Dice, ese día es un día que no hay que festejar, porque se inició el genocidio de los pueblos en América. Yo miraba y digo, la cara de este hombre, si yo fuera, primero, era de la ciudad de San Antonio, el equipo era San Antonio, y además no habían pasado 20 años de que en la guerra de la ex Yugoslavia tienen, y esto no es una generalización descalificada hacia todos los serbios, pero tienen en la mochila, sí, ejemplo concreto de limpieza étnica de croatas y bosnios. Entonces digo, la subversión de todos los valores es parte de esta andanada contra lo que consideramos Occidente y todos los valores que lo componen. Y la hispanidad es una página de esa andanada. Es decir, yo lo califico como que es una ciudadela en asedio. Por eso, mi voluntad de recopilar artículos y en defensa propia. Y aquí vuelvo a lo que decía. En los años 20 comienza en toda América una revalorización del proceso de conquista y lo que fue el Imperio Español. Y en 1917, en la Argentina, el primer presidente radical de la Unión Cívica Radical que llega al poder, que es Hipólito Yrigoyen, declara el 12 de octubre como día fasto patrio. Con el contenido del decreto lo denomina Día de la Raza, pero va a colación de lo que va a venir después, no con un criterio racista, como pretenden algunos ideólogos y algunos tontos repiten, sino uno lee el decreto, es el concepto de la raza americana, es decir, de esa resultante del mestizaje de los distintas millares de pueblos indígenas, diferentes unos a otros, y España. El primer Perón también, y esto lo digo, además no soy ni radical ni peronista,
El primer Perón también, en el 46, va a reivindicar en universidades, en discursos, en inauguraciones, el papel de España, siguiendo la línea de Irigoyen. Y es en los años 30 cuando ese gran pensador que fue Ramiro de Maeztu, entre 1928 y 1930, es embajador de España en la Argentina. Y entabla una profunda y coloquial amistad con un jesuita, Zacarías de Vizcarra, residente en Buenos Aires, que escribió este libro, que lo publicó en 1933, bueno, se ha reeditado en 1995, se llama La vocación de América, Zacarías de Vizcarra. Y en ese diálogo que tiene con de Maeztu, Vizcarra le dice, está clarísimo en qué concepto hablamos del Día de la Raza, pero creo que llama a malas interpretaciones. Debería ser el Día de la Hispanidad. Eso lo toma Maeztu, y en ese ensayo magnífico que se llama Defensa de la Hispanidad, él lo manifiesta allí y dice, bueno, como los cristianos se sienten parte de la cristiandad, todos los hispanos, o los que tenemos, somos parte de ese concepto que es la hispanidad. Y ahí empieza a correr, y la mayoría de los países llevan el 12 de octubre, algunos no, por ejemplo el Uruguay se sigue festejando como Día de la Raza, no hay, porque está claro el concepto con cual se estableció, pero otros países pasa a llamarse Día de la Hispanidad, caso de Argentina. Ahora bien, en ese combate de batalla cultural que estamos librando, no solo en España, sino en todo Occidente, esta neoizquierda empieza a alimentar los llamados neoindigenismos, toda una nueva leyenda negra, absolutamente falsaria, que en los años 60 fue fuerte. Acuérdense aquel libro de Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que hablaba de 90 millones de indígenas muertos, bueno, una cosa que él mismo después, antes de morir, dice era un panfleto político. Un antropólogo y filólogo, Alejandro Rosenblatt, que era discípulo de Menéndez Pidal, que está en la Argentina varios años y después en Venezuela también ejerciendo la cátedra donde va a morir, escribe 2 libros maravillosos que son La América Mestiza y otro, El Mestizaje, y década del 60, y llega a sostener que, con datos y con el 60% de la población de Sudamérica es indígena. Entonces, el genocidio ni existió en las mentes más afibradas. Pero, en fin, esta andanada contra la hispanidad lleva en estos años a hechos que yo refiero en algunos artículos, como por ejemplo, durante el gobierno de Hugo Chávez, el día 12 de octubre pasa a denominarse Día de la Resistencia Indígena. Y en la Argentina, en el 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner, pasa a denominarse Día de la Diversidad Cultural. Una entelequia que, a ver, diversidades culturales hay no es lo mismo un habitante de Salta, del norte argentino, con uno de la Patagonia, o uno del litoral con uno de Cuyo, de la zona cordillerana. Cada uno tiene justamente diversidad cultural que enriquecen un todo. Pero el objetivo es denostar esa herencia hispánica, esa herencia que identifica hispanidad con fe religiosa también, por eso, porque una va pegada a la otra. Intentos hubo, inclusive, ya en el libro hay un artículo que se llama Defensa de una bandera, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, es decir, parte de esta batalla cultural. La ciudad de Buenos Aires no era ciudad autónoma, era el intendente, el jefe de gobierno lo designaba el presidente que asumía, hasta 1994, que pasa a ser ciudad autónoma. Entonces, claro, el Consejo Deliberante o la primera legislatura autónoma dice, bueno, todas las provincias tienen una bandera que es histórica, con referencias históricas, la ciudad de Buenos Aires no la tiene. Sí tenía un escudo, que era el escudo que había dado Pedro de Mendoza en su primera fundación de Buenos Aires, en 1560, pero no tenía
obviamente no tenía bandera, porque no era, al ser ciudad autónoma pasa a tener un rango de provincia. Entonces el Consejo Deliberante, que luego hoy es legislatura, propone el escudo que Juan de Garay en 1580, al fundar la ciudad definitivamente, le da a la ciudad de Buenos Aires. El escudo es un águila con 4 aguiluchos, una cruz de Calatrava y el águila coronada, y ese escudo pasa a ser la bandera de la ciudad de Buenos Aires. Pasan los años y, por supuesto, aparecen 2 legisladores de 2 partidos de izquierda, minoritarios, a decir que es hacer toda una condena de ese símbolo. Entonces, lo que se les ocurre era posible, que no era ecuménico, que representaba una cruz sangrante de Calatrava, que un pasado imperial, bueno, que no tenía nada que ver con el republicanismo, como si por decir algo, ¿no? El imperio, la bandera de Austria tiene el águila justamente porque no reniega de su pasado de imperio, el imperio austrohúngaro, o la bandera alemana tiene el águila siendo república. Bueno, una sarta de sandeces. Pero lo que voy es que, como hace la izquierda con habilidad, llamaba un concurso público, democrático, y compraron casi todos. Ahora, por suerte, un grupo de argentinos empezamos a dar esa batalla desde lo cultural y lo conceptual. Bueno, esa pequeña batalla la ganamos, la bandera sigue. No se aprobó en la legislatura. Pero durante el gobierno de Cristina Kirchner, lo vimos en el 2020 con el asesinato del ciudadano negro estadounidense George Floyd, que fue la chispa para atacar todo símbolo que implicara esa tradición cultural que legó España en ese mestizaje cultural. Y entonces empezaron el derribo de estatuas. En Buenos Aires se quitó el monumento a Colón. Además, buscando el contrapuesto, se quitó el monumento a Colón, que estaba emplazado desde 1921 por donación de la comunidad italiana en la Argentina. Ahora podría ser la mallorquí, porque argumentando, bueno, que era el inicio del genocidio indígena, para reemplazarlo por Juana Zurduy. ¿Quién era Juana Zurduy? Era considerada en la historiografía argentina, una heroína de la independencia, que había combatido como coronela del ejército de Belgrano contra las tropas del Alto Perú, que respondían al rey. Ahora, entonces se emplaza un monumento a Juana Zurduy donde estaba Colón, financiado por Evo Morales con $1 millón, yo no sé cuánto habrá costado el monumento, pero el hecho es que se emplaza y se lo presenta como un símbolo contrapuesto. Primero, además, con otro condimento, una figura femenina. Entonces, en todo este nuevo modelo de cultura woke, donde se inventan opuestos, donde el masculino es el enemigo del femenino, y bueno, lo que estamos viviendo, ese era el discurso oficial. Lo que implicaba una falacia, porque Juana Zurduy justamente era una altoperuana, mestiza, hija de un criollo, o sea, un español americano de origen vasco, a Zurduy, con una indígena. Es decir, Juana Zurduy no hubiera existido si Colón no hubiera llegado a América, porque el mestizaje no hubiera podido surgir. Y además estaba casada con un español criollo, o sea, un español americano, Padilla. Bueno, todos los argumentos estos son utilizados de uno u otro modo en esto que llamamos la batalla cultural. Y los símbolos y que puede ser la vexicología o los monumentos. En Estados Unidos el derribo empezaron con Fray Junípero, que es el único hispánico que está en el Capitolio, pero después siguieron con Cervantes, siguieron con monumentos al Quijote y terminaron con Jefferson, y faltó poco para que acabaran con Washington. Es decir,
Creo que la batalla está planteada en todos los órdenes, creo que estamos en inferioridad de condiciones porque los grandes medios, los grandes conglomerados informáticos a nivel mundial responden a este modelo globalista, pero mientras haya una voluntad de resistencia, y creo que defender la hispanidad es una página de esa resistencia, que nos hermana a ambos lados del Atlántico, que nos hace, además, ustedes lo están viviendo en carne viva, que nos legó, además de todo lo que dijimos, el occidente cultural, integrarnos al occidente cristiano, a la herencia grecorromana, una lengua que hablan más de 600 millones de personas en el mundo, que fue el elemento unificador de distintos pueblos indígenas, porque es otra de las simplificaciones y falacias, como hablan de los pueblos originarios, como si hubiera un solo pueblo originario y hablaran la misma lengua, y había miles, y como no se entendían, se mataban. Fray Junípero Serra es uno de los que en California logra controlar apaches y comanches que se aborrecían. Entonces digo, y pretenden... bueno, lo están viviendo, y yo lo siento como parte, lo de las lenguas cooficiales. En la Argentina y en otros lugares de América, este neoindigenismo cargado de neomarxismo busca negar las identidades nacionales, sino de pueblos, autopercibirse como pueblos originarios. Además, el disparate llega a todo, porque hay uno de ascendencia alemana que vive en Salta, que es rubio, de ojos claros, se autopercibe diaguita. Entonces, y se lo aceptan. Como ahora uno tiene libertad para autopercibirse lo que sea, desde el sexo es decir, de violar la biología hasta el propio identidad cultural, bueno, es un diaguita. Y lo vemos en el caso del sur argentino, donde en Chile con mayor fuerza, pero en la Argentina también, aparece este neoindigenismo mapuche, pseudo mapuche. Uno de los caudillos es Jones Walla. Jones son descendientes de una familia de galeses, que es una de las colonizaciones que llega al Chubut, o sea, al sur, a la Patagonia Argentina en 1860. Bueno, ese es uno de los líderes y esto es curioso, porque no reconocen la soberanía del Estado chileno, ni la soberanía del Estado argentino, ni la Constitución del Estado chileno, ni la argentina, ni respetan los símbolos. Y sueñan con el territorio ancestral, como llaman, y al cual denominan Hualmapu, que uno ve el mapa, es todo el sur de Chile, toda la Patagonia Argentina y prácticamente el sur de la provincia de Buenos Aires llegando hacia el Atlántico, es decir, un estado bioceánico. Por ahora no han avanzado, pero yo hago un paralelo con los separatistas acá, porque por supuesto que la condena al mundo, al imperio y al imperio español en América, el remanido discurso del genocidio, pero curiosamente no reconocen nada de eso, pero sí tienen una representación internacional, que si uno entra por internet lo ve, en Bristol, Inglaterra. Y a su vez, porque decía que lo pongo en paralelo con el separatismo aquí en España, porque tienen todavía no delegaciones, pero sí representantes en distintos lugares del mundo. En cualquier momento las Naciones Unidas le van a dar un lugar a los representantes de los pueblos originarios. Para no alargar, yo creo que este pequeño trabajo, que es recopilar artículos, escritos, comunicaciones académicas, cartas de lectores y hasta, bueno, ahora lo voy a decir al final, hasta un poema que creo que tiene actualidad en España, que nunca fue publicado, lo publico ahora. Lo que apunta es eso, es decir, a defender aquellos valores que nos dieron la propia identidad, que nos dieron el ser, el ethos, que nos hacen pertenecer a ese mundo del cual no queremos renunciar, ni queremos que sea avasallado, y que
los enemigos que tenemos enfrente son poderosos. Por eso en este libro también hay un artículo que yo escribí cuando la fuerza política de Vox irrumpe en Andalucía. Escribí un artículo que lo titulé Una nueva voz en España, que fue el primer y único artículo que se escribió en la Argentina sobre, más allá de las noticias, que los caracterizaban como los caracterizaban acá. Los ultras llegaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía en ese artículo que está en este libro que esa aparición de Vox en Andalucía había que mirarlo en clave nacional, porque esto era parte de una España que estaba silenciada y que empezaba a moverse y a manifestarse. Creo y espero que esos valores y principios que defiende Vox a capa y espada y contra todos los poderes, bueno, nunca sea callada, por el bien de España, pero también por aquellos que sentimos la hispanidad como parte de un todo. Dicho esto, bueno, la tapa del libro es justamente el monumento a Colón, que acá está derribado. El gobierno de Macri lo volvió a emplazar, pero así le fue lamentablemente, no en su lugar original, sino como hizo todo, a medias. Entonces le dio otro lugar y al de Juan Azurduy también lo sacó de donde estaba, reemplazándolo a Colón, y le dio otro lugar. Pero jamás se volvió a designar al 12 de octubre como el Día de la Hispanidad. Hoy sigue siendo el Día del respeto a la diversidad cultural. Ustedes dirán, para terminar, este alemán, de apellido alemán, con nombre que lleva el nombre del santo de Loyola, bueno, es que eso es la hispanidad y eso es Hispanoamérica. Yo en mi sangre tengo a mi bisabuelo, que es un alemán westfaliano, que va en 1860 a poner una casa, representación de una casa comercial alemana a Buenos Aires, y se casa con una criolla, Ibarguren, una vasca. Y en mi sangre tengo vascos, gallegos, catalanes, castellanos, bueno, murcianos y de otras, incluido un tatarabuelo mío por vía materna, por eso que me da una enorme satisfacción estar aquí en el centro riojano, que era Pedro Sáenz de Sumarán y Heredia, que nace en Ribafrecha, provincia de Logroño, en La Rioja, muy cercana a San Román de Camero, lugar que visité, en esa sierra tan preciosa, y que está inscripto en el solar de Valdiosera, y que a los 15 años se marcha al Río de la Plata con un hermano, primero va a Buenos Aires, después se instala en Montevideo, y es un hombre de esa generación del fin del siglo XIX, de enorme potencial, instala uno de los que construye el Teatro Solís, que vendría a ser el teatro, la ópera de Montevideo, el ferrocarril al Brasil, el Banco Comercial, y que fue vicecónsul honorario de España, caballero de la Orden de Carlos III y de San Juan de Jerusalén por el Priorato de España, y secretario honorífico de la Reina de España. Bueno, eso es Hispanoamérica, es decir, pretender que nos quieren borrar esa identidad que tenemos, el objetivo es claro, es decir, alguien que no sabe dónde están ancladas sus raíces. Somos mucho más maleables, mucho más fácil violentarnos. Por eso es que defendemos esa hispanidad. Y para terminar, está en el libro, pero y no es una promoción a la venta, ¿no? Porque el que compre el libro lo va a tener, pero el que no, se los quiero leer, que es ese poema que yo escribí antes del proceso de referéndum ilegal. Lo escribí en el 2012 y lo titulé Doliente España, y expresa lo siguiente: me duele España con el dolor del hijo que ve a su madre con sangrante herida. Te quisiera ver como alguna vez tú fuiste, gallarda, austera, valiente y soberana, forjadora de quimeras que hiciste realidades, sin medir con miedos la hazaña que emprendías, en abrazar los mares, desiertos, selvas y montañas, escasa de monedas y excesos de coraje.
de aquel tiempo donde no se oscurecía la tierra española por solar imperio, de virtudes castellanas, de sueños y amoríos, te quiero ver de pie, unida y no en cientos de pedazos repartida. Siento el dolor de un hijo que, en un rincón de la tierra hispanoamericana, recorre aquel soneto que esculpió Quevedo. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados. Pero sé de tus virtudes, de acerado temple, lo que por siempre recordará tu historia, que volverá a ponerte en el camino que supo escribir tu merecida gloria. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, yo creo que no hemos podido tener mejor cierre, ¿no? Así que tras este excelente cierre, bueno, pues abrimos el turno de debates, preguntas, aportaciones, solicitando brevedad, por favor, eso sí. Un señor al fondo. Es así. Bueno, muchísimas gracias, don Ignacio. Parece que me ha gustado mucho su reflexión sobre no ha habido nunca un enemigo interno en el territorio de la monarquía española, la monarquía católica. Disculpe. Parece ser que efectivamente nunca hubo un enemigo externo de la monarquía española, la monarquía católica. De hecho, las fortalezas siempre eran en el exterior. El enemigo era el pirata, era externo, no era interno. ¿Podía iluminarnos, darnos su opinión sobre en qué se distinguen y en qué se parecen los enemigos externos de España, de esa primera leyenda negra, ese primer episodio, y este nuevo momento de legendario denigrante? Gracias. Bueno, yo considero que son, es decir, parten de la misma matriz, ¿no? Es decir, unos diferenciando tiempo y espacio, como mencioné, aquellos que, incluido antes de la Reforma, eran enemigos del Imperio Español y que no podían vencer militarmente, el siglo XVI, XVII, XVIII, o parte del XVIII, entonces montan esa leyenda negra que es un aparato magistral de propaganda que recorre el mundo, inclusive la propia América, y que es tomado y aceptado por muchos, sobre todo por algunas élites intelectuales de Hispanoamérica. La diferencia que tiene con la actualidad es, en algunos casos, esta batalla cultural que se está dando en Occidente es promocionada por los propios gobiernos. Es decir, en Hispanoamérica tenemos la mayoría de los actuales gobiernos promueven esta página o este punto de la batalla cultural en pos de el neoindigenismo, los pueblos originarios, como si hubieran surgido, como si el mestizaje no hubiera existido. Ahí tengo, no viene al caso leerlo, pero 1792, por ejemplo, un tratado de amistad, ya se habían independizado las colonias norteamericanas, o sea, las colonias de Norteamérica de Inglaterra, cosa que no se dice, hecho que hubiera sido imposible de realizar sin la ayuda de España y de Francia, en lo económico, en lo militar. Washington no hubiera podido lograr esa independencia, 1776, pero en 1792, es decir, ya consolidada la independencia de las colonias, la nación cherokee y 10 pueblos más piden, y está el tratado, que se realiza entre los caciques con el gobernador de la Florida para pedir un convenio de acuerdo para quedar bajo la soberanía del Imperio Español. Y el tratado se firma.
Es decir, eso es un hecho olvidado, escondido, y así sucedió en toda Hispanoamérica. Por eso digo, cuando los procesos de independencia, por razones exógenas, por razones internas, a partir de la invasión napoleónica, también la mano de Inglaterra tuvo que ver, pero se dan esas condiciones para que comience ese proceso que va a terminar en las independencias, que tampoco, yo digo que patearon un hormiguero, porque en realidad son procesos de independencia que van en paralelo con una guerra civil, y que va a perdurar hasta 1860. Eso se da en toda Hispanoamérica. Y lo que hoy tenemos es esto, yo creo que la izquierda, por dar un concepto general, trabaja muy bien sus distintos tiempos. Es decir, Marx decía que había que tomar los medios de producción, Lenin el Palacio de Invierno, y otro marxista que en su momento no fue tomado demasiado en cuenta, un italiano como Gramsci, él dijo en los cuadernos de la cárcel, que era un lúcido marxista, dijo: hay que conquistar el mundo de las ideas para que éstas sean las ideas del mundo. En su momento no lo escucharon. Bueno, eso es lo que se ha logrado. Y también, y acá hago una autoincriminación a las determinadas o denominadas derechas, que entregaron el campo orégano a la izquierda en esa batalla cultural sin dar resistencia, ocupándose del tema. Scruton lo dice, ese conservador lúcido inglés, dice, en mayo del 68 en Francia, ahí entregamos la cultura a la izquierda. Entonces vemos la escuela de Frankfurt, cómo va Marcuse a las universidades de Estados Unidos, y hoy las universidades, la mayoría de las universidades de Estados Unidos están tomadas por este progresismo woke. Bueno, la misma Universidad de Stanford en California es la que le saca al campus universitario de la universidad la calle con la denominación de Fray Junípero Serra. Es decir, son las élites, no es el pueblo llano el que emprende esta batalla. Pero por eso digo, esta batalla es impulsada por ciertas élites y por algunos gobiernos, en el caso de Hispanoamérica está claro. Ahora esperemos que haya reacción. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención más? Hay dos áreas importantes del ataque de la izquierda, que es la lengua y la religión. La religión ha decaído en todo el mundo, católico, cristiano y tal. ¿Cómo va a evolucionar ese tema? Porque ahora mismo la lengua en España es un campo de batalla que casi está perdido y la religión desaparecida. Nos vamos a tener que hacer ciudadanos holandeses o algo así. ¿Qué piensas? Bueno, no quiero ponerme en exégeta de Gramsci, pero Gramsci en esos cuadernos de la cárcel, cuando habla de que hay que tomar el mundo de la cultura, para hacerla claro, él era un marxista italiano, no era ruso, y entonces él dice, no, Occidente, el proletariado, si vamos por la toma del Palacio de Invierno, ¿no? Entonces dice, hay que tomar el campo de la cultura, y le da una importancia vital a la religión. Él es un gran admirador de la Iglesia Católica, lo dice Gramsci en sus cuadernos. Dice, un párroco en una población pequeña tiene más poder y más convocatoria, estamos hablando de los años 20, 30, tiene más poder, más convocatoria y mayor, sí, capacidad de convencer, de liderazgo ante la comunidad que muchos de los políticos. Entonces dice, la Iglesia es otro de los objetivos, la educación, la universidad, los medios de comunicación. Bueno, eso lo han logrado. La lengua vemos, bueno, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Es decir, una lengua como el español, que la hablan más de 600 millones de personas, que más inclusivo que eso. Y ustedes y nosotros lo sentimos en carne propia, lo que están viviendo con las lenguas. Es decir, que ya no hay lengua vehicular para que se entiendan, es decir, volvemos a una especie de tribalismo medieval que se van a entender en el barrio, pero no a las afueras de
de 20 manzanas. Creo que es el desafío que tenemos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Bueno, pues ante esta unanimidad absoluta, muchas gracias por tu exposición de esa ciudadela atacada que como has definido a la hispanidad, que yo creo que tiene a los enemigos también dentro de la ciudadela. Sin duda, sin duda. No es masada. No es masada. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, buenas tardes y les esperamos en el próximo acto de la Fundación DENAES y háganse socios de DENAES, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Iván. ¿Qué tal el poema? Es delicioso, ¿eh? ¿Qué? El poema... ¿Te gustó?